Buen día para todos. Seguimos con nuestro tema de inteligencia de mercados. Em, Vamos a ver ya un poco más lo que es el acercamiento al data mining y sistemas de administración. También a los conceptos de identificación de minería de datos, acercamiento a la minería de datos y CRM, algunos ejemplos y conclusiones. ¿Qué es la minería de datos y los sistemas de administración de los clientes? Entonces aquí vamos a ver inteligencia versus investigación de mercados, los sistemas de información de mercadeo, definir la minería de datos y aplicabilidad. Bueno, en esta parte, digamos que ya hemos visto un poco lo que es la inteligencia de mercado, que es el concepto utilizado para asociar todas las actividades de análisis de mercado, ya sean las provenientes del negocio, de la competencia o del consumidor. Por esto, la inteligencia de mercados es un concepto amplio que incluye tres campos a saber. Primero, la inteligencia de negocios, que pues es la disciplina que se encarga de alimentar nuestro sistema de inteligencia de mercados con información proveniente del negocio mismo. O sea, que aquí digamos que se va a mirar la operatividad del negocio, qué actividades hace, cuáles son sus clientes, cómo operan el mercado, cuáles son su portafolio de productos, cuál es, digamos, su competencia, etcétera. Tenemos por otro lado la inteligencia competitiva. Aporta información y análisis de la competencia que viene a ser una pieza clave en un sistema de inteligencia de mercado integral. Entonces, es necesario hacer unos análisis de la competencia. Normalmente, por eso ustedes ven que hay periódicos, hay incluso páginas destinadas específicamente a hacer los análisis de estas competencias. Por eso es importante inclusive la entrega de informes a entidades de control. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio recoge información, la Superintendencia de Sociedades también recoge información y todo esto, digamos que aparte del rol empresarial, pues también de ventas, de compras, de cuentas por cobrar, todo esto que tiene que ver con la parte de finanzas de la empresa. Esto hace que se generen unos indicadores de modo tal que nosotros en algún momento podamos ver, por ejemplo, eh, qué tanto es competitiva una empresa teniendo en cuenta unos indicadores, estados financieros, competencia en el mercado, ventas, atención al cliente, y digamos que empiezan a hacer una serie de calificaciones. Cuando nosotros tenemos acceso a estas bases de datos, podemos compararnos con otros, es lo que normalmente llamaría yo un benchmarking, en donde lo que hacemos es compararnos y poder desde nuestro rol empresarial y a través de la inteligencia de mercados poder saber, eh, digamos, cuál es nuestra competencia, por qué, cómo actuar frente a ella, ¿sí? Y esto, digamos, que nos da un valor agregado que nos va a permitir competir. Por otro lado, tenemos la investigación de mercados, que ya la habíamos hablado en otra parte de esta asignatura, que nos brinda información sobre la opinión del consumidor. Entonces, aquí es esencial las preferencias de este consumidor, cómo actúa frente a ciertas situaciones, cuáles son sus, digamos, su nivel de consumo, su hábito de consumo, de querer, por ejemplo, comprar en ciertos lugares. Todo esto nos lo va a regalar la inteligencia de mercados y eso nos permite en determinado momento tomar decisiones. Ahora vamos a ver este tema pues de la inteligencia de mercados, relacionado pues inteligencia versus investigación de mercados. Por un lado, la inteligencia, dice las diversas definiciones, dan luces sobre los problemas asociados con la inteligencia y su dominio de investigación. Estas definiciones pueden agruparse en categorías, por ejemplo, como filosóficas, pragmáticas, factoriales y operacionales. La inteligencia, según Binet en 1985, se refiere a cualidades formales como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto.
La inteligencia, según él, se caracteriza por comprensión, invención, dirección y censura. O sea, generamos un pensamiento crítico frente a cierta situación. Cuando nosotros tenemos esa capacidad, por ejemplo, para que nos dan un conocimiento, nos ofrecen un producto o servicio, estamos en la capacidad de pensar y esa capacidad de pensar, de analizar, de tomar las ideas y procesarlas, genera en nosotros sentimientos, emociones que hacen que generemos algo que se llama el pensamiento crítico. Stenberg en 1995 nos dice que considera que la inteligencia está basada en tres categorías: las habilidades analíticas, las creativas y las prácticas. Estas habilidades están relacionadas mucho pues con la parte analítica. Cuando yo puedo, por ejemplo, tomar información que está plasmada en un gráfico y poder entender qué es lo que nos está diciendo esa gráfica, ese informe relacionado con números o con tendencias o con porcentajes. Las creativas y prácticas pues tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra inteligencia a través de la innovación, el emprendimiento, y la parte práctica pues cuando nosotros ya ponemos en curso nuestros conocimientos, nuestras prácticas, eso va generando como un bagaje que es el que nos permite a nosotros tener discernimiento a la hora de la toma de decisiones. Howard Gardner, entre 1983 y 1993, considera que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura. Uno dice una persona es inteligente cuando tiene la capacidad de solucionar cualquier problema, de que tiene una situación y se puede desenvolver ante ella. A eso catalogamos a una persona inteligente. Tiene esta capacidad para buscar información, para solucionar problemas, para defenderse ante una adversidad o ante un problema, pero pues ahí es donde tenemos que ver las diferentes clases de inteligencias. No todos somos inteligentes para todo. Tenemos una inteligencia incluso única que nos hace diferente de todas las personas. Se puede decir que la inteligencia es la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Esto nos dice Ardila 2011, o está tomado como referencia este documento: Inteligencia, ¿qué sabemos y qué nos falta por investigar? Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tenemos, digamos que algunos conceptos como en la, en la inteligencia de mercados, como es investigar. Para algunos expertos, es la capacidad, acción, efecto de investigar o indagar, como un sinónimo de estudio, explotación, sondeo, tanteo, ¿sí? Es como investigar siempre estará relacionado con el tema de que yo voy, exploro, voy, reviso, por eso uno dice voy a investigar sobre tal tema. Usted lo que hace es buscar referencias bibliográficas, documentarse exactamente. Etimológicamente, investigar proviene del latín in, en que investigare, que significa hallar, inquirir, indagar, seguir, lo que conduce al concepto más elemental de descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo. Inclusive hablamos de explorar, porque hay personas que investigan en investigaciones superficiales, pero digamos que un buen investigador se va como a todas las cosas, indaga todas las cosas, y al hacer esta investigación va generando incluso más inteligencia, porque inteligencia está también relacionado con la persona que tiene la capacidad de explorar diferentes cosas, tiene conocimientos incluso sobre algo también muy específico, pero también sobre muchas cosas también al tiempo. De esta manera se podría considerar que un investigador como es aquella persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda independientemente de su metodología, propósito e importancia. Betts en 1982 lo define como el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo mediante un método de análisis científico. La idea es que si yo investigo, desarrolle el método científico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo desarrolle una idea, desarrolle unas hipótesis, compruebe las hipótesis, experimente y luego llegue a unos resultados. Por eso se habla del análisis científico. Se basa en el análisis crítico,
de proposiciones hipotéticas para establecer relaciones de causa y efecto que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. Este propósito puede ser ya la formulación, teoría o la aplicación teoría, conduciendo a la predicción y últimamente al control de hechos que son consecuencia de acciones o de causas específicas. Entonces, este análisis crítico nos va a ayudar a tener una aplicación tanto teórica como práctica. Por eso ustedes ven que para algunas cosas, incluso para todas las profesiones, tenemos aplicación teórico-práctico y eso hace que tengamos una visión crítica, no solamente ejecutar una labor por hacerla o investigar algo por investigar, pero no sabemos para qué es. Esto nos lo va a dar el análisis teórico práctico, por decirlo así, y es lo que nos permite tener la sabiduría, en cierta manera, pues la inteligencia. Vamos a tener aquí unas funciones específicas de la investigación de mercados, de la inteligencia de mercados, perdón. Nos permite analizar las actitudes del consumidor, explorar las motivaciones y la percepción que el cliente tiene frente a la marca. También estudia los tipos de clientes y sus estilos de vida. Entonces, cuando yo conozco las actitudes de mi cliente, por decirlo así, ¿qué es lo que hago con esto? Pues puedo saber cómo va a proceder ante determinada situación. Esta investigación de mercados también permite que el producto por medio del cual se hace un test de conceptos, se haga un análisis multiconcepto, multiatributo, análisis de sensibilidad al precio, prueba de producto, envase y etiqueta y marca para determinar su calidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un producto, ¿qué analizamos? Primero, cómo se ve su apariencia, incluso miramos mucho el tema de la marca. Por ejemplo, yo soy de las personas que miro el tema de la marca. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la calidad en un producto. Prefiero pagar un poco más, pero me gusta mucho que un producto se vea bien, que sea de calidad, que ya me lo hayan garantizado. Entonces, todas estas cosas hacen parte de la investigación de mercados. La investigación de mercados también contribuye a la efectividad publicitaria, realizando pruebas de pretest publicitarios. Entonces, antes de que incluso algo salga al mercado como una publicidad, se le hacen unas pruebas para mirar cómo actúan las personas frente a estas pruebas. Ustedes han visto que a veces nos dan incluso muestras gratis de un producto que aún no se ha lanzado al mercado o que hasta ahora se piensa lanzar, a ver cómo lo vemos, si nos gusta el empaque, si nos gusta, por ejemplo, la forma en que viene el producto, las características que tiene, inclusive todo ese tema de colores, de texturas, llegan a jugar un papel muy importante en la investigación de mercados. La investigación de mercados es útil en el estudio de la distribución porque ayuda a determinar el mejor canal de distribución, el cual es asequible a los clientes. De igual manera, la investigación analiza los comportamientos y actitudes de los procesos en la distribución del producto o servicio. Entonces, cuando se hace investigación de mercados, es más fácil saber dónde van a quedar distribuidos los productos, a dónde vamos a llegar, cuál es la segmentación de mercado que vamos a hacer. No vamos a ir como tanto a la deriva a la hora pues de decir, bueno, voy a colocar este producto en la zona sur o en la zona norte, sino ya voy a tener mucha precisión a la hora pues de colocar mi producto, precisamente porque la investigación de mercado ya me dijo dónde puedo hacerlo y dónde es posible que mi cliente adquiera el producto y que lo haga de una manera recurrente. Tenemos también el sistema de información de mercadeo, o sea, el SIM. Es fundamental poseer un buen sistema de información de mercadeo, tanto para la propia empresa con la finalidad de determinar los objetivos y la toma de decisiones, como para el auditor de marketing, que lo necesitará para el diagnóstico de la auditoría y la consiguiente toma de decisiones.
Su finalidad es solicitar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información pertinente, oportuna y precisa que servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar la planeación, la ejecución y control de la organización. Cuando se hace estos sistemas de información, toda la información se organiza de modo tal que tengamos todos los elementos necesarios para poder realizar una buena inteligencia de mercados. Con ello, ese plan de mercadotecnia va a permitir que haya una adecuada planificación, como lo dice acá, ejecución y control de la organización. Si tenemos un buen plan de mercadeo, pues vamos a poder eh, atraer a la empresa clientes, vamos a poder inclusive tenerlos motivados porque no simplemente siempre va a ser que me compren en el momento, sino lograr mantenerlos, mantener a estas personas enamoradas de mi producto, o que por lo menos vuelvan y lo adquieran, o que lo hagan de manera, por decirlo así, constante, ¿sí? Entonces, eso digamos que es fundamental. Es por esto que de la información generada en el interior de la empresa se extraen los resultados de las operaciones y los programas para analizarlos y de la información externa. Se derivan los procesos de inteligencia y la investigación de mercados. Entonces, toda esta información de mercados va a ayudar, va a nutrir los programas de mercadeo con el objeto pues de que tengamos tanto información externa y de aquí pues voy a derivar los procesos de inteligencia. Ya voy a tener estrategias propias y que sé que me van a ayudar a actuar. O sea, vamos a tener incluso definida una ruta de actuación frente al mercado. Aspectos claves del sistema de la información de mercados. Primero, está el de resultados. Dice la información proveniente de los departamentos de sistemas suministra informes sobre ejecuciones y resultados de operaciones comerciales ya consumadas. En la parte de programas, esta información es recogida en los departamentos de planeación, estadística y presupuesto y consiste pues en que yo haga estimaciones, programaciones, haga incluso planeaciones para eventos o periodos siguientes y digamos que tiene como otros procesos con los cuales se enlaza que son los clientes, mercado, competencia, coyuntura, que está digamos, basado en la necesidad de la información elaborada, luego esto pasa a una coordinación, se genera un test e hipótesis y luego se toma la decisión. La contabilidad, por su parte, le va a ayudar a tener unas estadísticas comerciales, información de los productos nuevos, información de la distribución. Entonces, cuando tenemos estos aspectos, podemos ya generar nuevas estrategias que van a desarrollar la inteligencia de mercados. La inteligencia sirve para designar la información proveniente de fuentes como los medios de comunicación, conversaciones externas y datos externos. La investigación de mercados es la información externa en técnicas formales que se utilizan bajo una metodología objetiva y sistemática. ¿Cuáles son las ventajas de la información del mercadeo? Entonces, es fundamental poseer un buen sistema de información de mercadeo, tanto para la propia empresa, con la finalidad de determinar los objetivos y la toma de decisiones. Es de manera significativa la reducción de los costos operativos. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de información de mercadeo, reducimos tanto gasto porque no estamos incurriendo como en cosas que vamos a decir, vamos a probar esto, lo otro, sino ya tenemos información propia, ya hemos incursionado en investigaciones, etcétera. También la disponibilidad inmediata de la información. Entonces, al tener un sistema de información de mercados, pues tenemos información lista en una base de datos que nos va a servir para revisar y comparar. ¿Tenemos intercambio instantáneo de los resultados? Claro que sí. Inclusive hay aplicaciones donde se actualizan los datos, donde se pueden incluso tener datos, se pueden alimentar bases de datos con lo nuevo que tenga el mercado y con eso pues quedan actualizadas también las bases de datos de la empresa. Rapidez en la toma de decisiones. Entonces, al tener esto así, puedo tomar decisiones más rápidas porque sé cómo están dando el mercado en la actualidad. Tenemos actualización constante de la base de datos. Es importante que esta actualización se haga muy seguido, que se haga
prácticamente en tiempo real, porque pues eso va a garantizar que no estamos trabajando con datos obsoletos y esto va a tener como consecuencia que haya mayor eficiencia de la parte de mercado de la empresa, que haya más y mejores servicios a los clientes y por lo tanto pues tengo una reducción de PQRs, tengo un cliente contento, tengo un cliente que está conmigo o está con la empresa, con el servicio, con el producto. ¿Por qué? Porque tiene un acompañamiento también. Hay un incremento en la eficiencia de la fuerza de ventas. También se puede retener el dominio del mercado por parte del líder. También se puede retener a los clientes casuales u ocasionales, aquellos que van, miran, pero de pronto no toman ninguna decisión o después vuelven o solamente compran una vez. Podemos tenerlo de manera permanente cuando yo hago una debida inteligencia de mercados. También se puede incrementar en el tiempo el valor potencial de cada cliente. Entonces, de pronto yo no soy un cliente preferencial hoy, pero veo que esta empresa me insiste, me busca, está pendiente de mí como consumidor, me ofrece promociones. Entonces, un día yo paso y digo, bueno, le voy a comprar, le voy a adquirir. Normalmente uno como consumidor también le gusta que lo consientan y que le hagan seguimiento y que lo traten bien y que tenga una buena atención. Y todo esto se genera a través de la inteligencia de mercados que también desarrollan las empresas y digamos que muchos sectores es lo que les hace falta de pronto también para poder sobresalir, porque muchas veces pensamos que solo es vender por vender o hacer cualquier plan, pero no estamos mirando lo que realmente necesita el consumidor y eso es muy esencial para que la inteligencia de mercado se dé muy bien y obviamente esto también nos lo ofrece la información del mercado. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos incluso es un término que se ha venido tomando últimamente como de moda. Yo personalmente no he escuchado mucho de este aspecto, me refiero a hace algunos 10 años este concepto no sé, no estaba tan enmarcado como está hoy. Por ejemplo, Big Data, todo eso que tiene que ver con grandes cantidades de datos, administrar esto, no se hablaba tanto de eso. Entonces podemos decir que la minería de datos es un término que abarca una amplia gama de técnicas utilizadas en muchas industrias, debido a la creciente competencia en beneficios y cuota de mercado en el campo del mercadeo. La minería de datos se ha convertido en una práctica esencial para mantener ventaja competitiva en todas las fases del ciclo de vida del cliente. El término se ha insertado desde los años 90 en el contexto de las tecnologías de la información, algoritmia y desarrollo de software. Entonces, la minería de datos, pues es un término, pues como ustedes lo ven, que tiene que ver mucho con las técnicas utilizadas en industrias en donde el manejo de los datos está prácticamente al día, tenemos todo, tenemos incluso un software que nos permite analizar esto. Ustedes incluso han visto hoy en día que ya existen especializaciones a nivel profesional en donde nos volvemos expertos en minería de datos, big data, análisis de datos. Y esto ya genera incluso un plus sobre la organización, la persona que tenga como esta ventaja dentro de su formación profesional. El término se ha insertado desde los años 90, como dice acá, y digamos que ha tenido mucho que ver con el desarrollo del software. A medida que ha crecido también la informática, estos temas de inteligencia de datos, minería de datos, pues también digamos que tienen mucho que ver con el desarrollo de o han incrementado la inteligencia de los mercados. La metodología más utilizada se puede definir mediante los 6 pasos básicos siguientes. Primero, definir el problema, preparar los datos, explorar los datos, generar los modelos. Ustedes ven inclusive que ahorita ya no es suficiente con que yo haga tablas dinámicas, con que yo genere una tabla con datos, sino ahora a mí me dicen, bueno, hágame un cuadro de mando, que es lo mismo que un dashboard, o hágame un análisis de sensibilidad el cual pues me va a permitir a mí mostrar diferentes cosas mediante gráficos y pues utilizando cualquier cantidad de información.
La idea es explorar y validar los modelos, porque ahora ya hay modelos de datos, y con ellos pues implementar y actualizar los que están y generar prácticamente información en términos rápidos y digamos que en momentos reales, o sea, que yo pueda estar aquí ya trabajando sobre una minería de datos y yo ya tenga información real y ya de sobre cualquier producto o servicio. No hay duda, pues, de que trabajar con esta tecnología implica cuidar un sinnúmero de detalles, debido a que, pues, esto involucra mucho la toma de decisiones, entonces deben ser datos muy bien trabajados, muy bien construidos, muy bien alimentados en unas bases de datos para que yo con ellos construya gráficos, construya conclusiones, toma decisiones pues, basados en datos reales. Entonces aquí también es muy importante la calidad de los datos que se vayan a trabajar. Tenemos un video acá sobre lo que es el tema del análisis de datos, pero pues bueno, voy a pasarlo acá para de pronto no demorarme tanto, pero lo que quiero decir con esto es que hoy en día lo que es la minería de datos, la inteligencia de datos, está muy relacionada mucho con la premura que tienen las empresas a la hora, por ejemplo, de establecer ciertas características sobre su información de mercadeo. Muchas veces pensamos que con solo ir a ciertos eventos, ciertas ferias, ya tenemos todo el mercado visto, ya miramos las preferencias de los consumidores y demás. No, a veces también el tema, por ejemplo, de tener bases de datos que son las más difíciles de conseguir, pues es lo que hace que seamos los primeros en conocer qué está haciendo la competencia o seamos los primeros en explorar un nicho de mercado, que es lo que en definitiva ayuda mucho pues a que yo sea competitivo, a que yo genere estrategias lo más rápido posible, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de poder explorar datos, el hecho de poder utilizar tecnologías, inclusive ustedes ven hoy en día que ya incluso los negocios ya no es tanto que yo me vaya para donde un cliente y esté allá con él, sino que ya incluso utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación, que son nuestras famosas TIC. Esas tecnologías de la información y la comunicación nos van a permitir a nosotros incluso hablar con una persona que está en otra parte del mundo y establecer todo un negocio como tal. Por ejemplo, hablando del término de lo que fue la pandemia en la actualidad, aceleró un poco este tema de la inteligencia de mercados. Ya no es suficiente con que yo incluso tenga un aviso de que tengo un negocio en un lugar, en un establecimiento físico, sino que ya también el tema de inclusive tener otro tipo de negocios o tenerlo a nivel de internet o incluso tenerlo aquí a través de las redes sociales a mis clientes, incluso es más cercano que esperar a que el cliente llegue a un punto físico a que me compre algo o a que adquiera algo. Esto de la pandemia nos motivó mucho o hizo que incluso la revolución informática se diera más rápido. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a utilizar aplicaciones, todo el mundo empezó a utilizar otras formas de negocio. ¿Por qué? Porque veían que no había otra forma más de hacerlo. Entonces la inteligencia de negocios tuvo que cambiar a operar bajo otras plataformas. Y a esto me refiero a que tuvo que usar tecnología para buscar nuevas ideas de negocio, para buscar nuevas tecnologías, para buscar nuevos clientes y con esto hace que podamos nosotros inclusive generar nuevas formas de mercado. La inteligencia de mercados hace que yo sepa cómo actuar en determinado momento. Muchas personas, por ejemplo, con el tema del COVID cerraron sus empresas, otras ya digamos que tenían dentro de sus procesos tener reservas monetarias en caso tal de que se presentara algún imprevisto. A algunos les alcanzó todo este tema, por ejemplo, de sus recursos que estaban presupuestados para poder alcanzar a cubrir. Lo vemos en esencia cuando algunas empresas
de pronto dijeron, bueno, no podemos pagarle a todo el mundo su mismo sueldo, pero vamos a bajar un porcentaje, pero vamos a conservarle el puesto o digamos, la parte salarial a todas las personas y vamos a seguir conservando a nuestros clientes y vamos a darle las posibilidades de que pueda pagar de una forma, de otra, llevarle su producto a la puerta de la casa, pero no perder el contacto con este cliente. Eso también hizo que la inteligencia de mercados tomara otro camino. Hoy en día ya hablamos, por ejemplo, de llegar a esta persona de forma híbrida. Puedo visitarlo físicamente, puedo atenderlo de manera virtual, puedo, digamos, ser una persona que contribuya a su preferencia, que escoja un producto ofreciéndole diferentes canales de comunicación. Y esto hace que las tendencias en cuanto a investigación de mercados también cambien, porque ya con esto, inclusive de estar las personas en sus casas que estuvieron encerradas, cambiaron hasta las preferencias de los productos y servicios que se tenían, ¿sí? Entonces esto hace que cambien la forma en que los consumidores también ven las cosas. Con esto, digamos que quiero hablar de la minería de datos y como un elemento esencial a la hora de trabajar sobre inteligencia de mercados. Nos van a contribuir, nos van a permitir organizar datos. Creo que el reto de los profesionales hoy en día está en tomar esta inteligencia de mercados y utilizarla digamos, basados en las tecnologías de la información y la comunicación, generar valor corporativo a la empresa a través, digamos, de nuevas estrategias que involucren que yo, como una persona que tengo una unidad de negocio, que tengo una empresa, también me dedique mucho a desarrollar la tecnología dentro de la compañía. Muchas veces teníamos los equipos normales, nuestros computadores, pero hoy en día son una herramienta que nos permite tener bases de datos actualizadas, desarrollar planes de mercadeo, incluso todas estas situaciones que han pasado, como por ejemplo cosas que pasan en el entorno político, cosas que pasan en el entorno económico, por ejemplo, como todo el tema de Ucrania, ¿sí? Y Rusia. Entonces, esto hace que las inteligencias de mercados también cambien, que se tomen nuevas perspectivas frente a la actuación. Y esto, digamos que hace que nosotros como futuros profesionales tengamos como una visión crítica frente a las situaciones. Entonces la inteligencia de mercado va a abarcar todo esto, un pensamiento crítico, que yo tenga inteligencia para llegar a sensibilizarme tanto que conozca bien a mi consumidor, a mi cliente y llegar mediante los bienes y servicios que yo tenga, llegar a ser una persona que ofrece alternativas a los usuarios y obviamente siempre lograr que yo como empresa sea la preferencia del consumidor. Y eso es lo más importante de esta inteligencia de mercados. Les agradezco mucho por su escucha, por estar acá pendientes y bueno, nos veremos en un nuevo capítulo.